Lea el versículo 18. Lea el versículo 18. Ajá. Dijo Zacarías al ángel, ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Amén. Ajá. Ajá. ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? ¿En qué ¿En qué conoceré esto? conoceré esto? Este es Zacarías hablándole al ángel. El ángel le dijo, mira, chavo, ¿sabes qué? A mí me mandaron y me dijeron que tu esposo iba a tener un hijo y se va a llamar Juan y él va a abrir el camino del Mesías y él, no, va a ser la pepper queso. Y Zacarías le dice, ¿en qué conoceré esto? O sea, ¿cómo puede ser esto posible? ¿Cómo yo te creo? O dame una explicación para creerte. Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Ahí le puso la confrontación, ahí le puso la barrera, ahí le puso el pero, le puso la realidad al ángel. Respondiendo el ángel le dijo, yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas. O sea, el ángel ni siquiera le dijo, oye, Naguará, me la pusiste difícil. Vamos a orar por ti para que Dios te sane. No, el ángel le dijo, yo soy Gabriel. O sea, a mí no me importa si tú eres viejo, si tu esposa es vieja. Yo soy Gabriel. O sea, yo no estoy mamando gallo. Yo estoy delante de Dios y yo he venido a darte buenas nuevas. O sea, a mí no me importa tu problema. O sea, el lenguaje que maneja Gabriel es el lenguaje que se maneja en la monarquía celestial, en el trono de Dios. Y le dice, yo no estoy mamando gallo. Yo soy Gabriel. Yo soy el mensajero. Yo soy la voz de Dios ahora. ¿Ok? Entonces, esta palabra tenía un peso como para que un humano, como para que un mortal le pusiera freno. Una palabra con peso que viene del trono, nadie la puede frenar. Al menos que tú decidas enterrar esa palabra y que te digo algo, toda palabra que Dios da, nunca volverá a Dios vacía. El que puede quedar vacío eres tú o si yo. Si no hacemos que esa palabra sea cultivada en nosotros en fe. Y aceptamos la realidad de Dios en nuestra vida, la cual nos fortalece en fe para el cumplimiento de su palabra. Pero una palabra con peso, como la que Dios le estaba enviando a través de Gabriel a Zacarías y a Elizabeth, no podía ser frenada por una esterilidad, por una realidad. Por eso que él le dice, no me importa. O sea, ¿tú eres loco, Ramón? Y mire esto. Punto número 1. Dios no ve tu realidad. Dios desarrolla el poder de su palabra y la habla. Repito, Dios no ve tu realidad ni mi realidad. Dios desarrolla el poder de su palabra y la habla. O sea, el poder de la palabra de Dios viene con potencia, pero sale de su boca, la habla, la expresa. Y al hablar y expresar el poder de su palabra, ella entra en desarrollo. Sin importarle la realidad, ella va en contra de pronósticos, de enfermedades, de circunstancias, de crisis. Por lo tanto, es la palabra de Dios pesada.
para quien le cuesta creerla. La palabra de Dios le pesa a quien le cuesta creerla. Pero la palabra de Dios se hace ligera para quien la cree. Porque quien Dios le da su palabra y le establece su promesa, reconociendo que el Dios a quien servimos no se mueve por circunstancias ni por realidad, sino por el poder de su potencia. Y dice Isaías 55, yo envío mi palabra y ella no volverá a mí vacía, y ella hace lo que yo quiero, por el cual yo la envío. Entonces no se trata de ti, se trata de que su palabra tiene que cumplirse. Por eso el ángel le es claro a Zacarías. Entonces la actitud de Zacarías es una actitud incrédula, es de un cristiano incrédulo, de un sacerdote incrédulo que ministra a Jehová, que alaba a Jehová, que sirve a Jehová, pero que se acostumbró a una realidad. Y algo interesante es que cuando tú te acostumbras a la realidad, a la crisis, a las circunstancias, y no crees en la palabra de Dios por la crisis, por la realidad, por la circunstancia, Dios se te puede estar manifestando y tú no te das cuenta. Dios te puede estar ayudando y tú no te das cuenta. La gloria de Dios se puede estar manifestando y tú ni aquí sabes qué está pasando. Zacarías era sacerdote y Zacarías desconocía a Jehová. Zacarías desconocía a Yahweh. No era porque no tenía intimidad, no era porque no conocía la ley, era porque Zacarías se le olvidó por la circunstancia el poder que tiene Dios en su palabra. ¿Por qué? Porque la crisis lo ahogó, porque la realidad lo ahogó y sus palabras eran palabras negativas. Gracias a Dios que el ángel no es como nosotros los humanos, o como esto, o como cuando estás empezando el ministerio profético y Dios te usa para hablarle a Petra y Petra no cree y tú te regresas así. Ay, Señor, no me creyó. Ay, Señor. Problema tuyo, Petra, si no cree. Te lo digo y eso es lo que dice el Señor. Gracias al Señor que el ángel Gabriel está claro en lo claro. El tipo está en la merma. Entonces, este fue el defecto. Pero mire esto. Versículo 20. Yo quiero que usted lea este versículo. Léalo, léalo. En consecuencia de la incredulidad, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Vamos, que ya me emocioné. Amén. Y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Shama. Amén. Shama. ¿Qué dice? Quedarás mudo. Quedarás mudo. Mudo. ¿Por cuanto qué? ¿Por cuanto qué? No creyó su palabra. No creyó su palabra. Oh my God. Oh my God. Entonces hay gente que Dios le va a quitar el habla. El habla. ¿Por qué? Por su incredulidad. Hay gente, oiga bien, que por su incredulidad, que por su ignorancia, van a perder la importancia de expresarse. Dios va a tener que callarle la boca del alma, la voz del alma. Dios va a tener que ponerle freno a sus labios, cortarle la lengua espiritualmente. No les va a mostrar nada, no les va a hablar nada hasta que se cumpla su palabra. Zacarías quedó mudo. ¿Sabe lo que es mudo? Así. ¿Usted entiende un mudo? No lo entiende. Y la mudez de Zacarías era que le tocó comunicarse por señas hasta que el niño nació. Meses mudo hasta que no se cumplió
la palabra de Juan nacer. Entonces hay cosas la cual Dios le tiene que quitar la expresión al hombre, la voz al hombre, le tiene que cortar los recursos al hombre, porque todo lo que impide el cumplimiento de la palabra de Dios en tu vida, que sabotee el plan de Dios en tu vida, Dios te va a cortar el suministro. Estamos aquí en la iglesia. Y empieza. Dios no iba a permitir que Zacarías dañara con su boca el plan de Dios. O sea, que si Zacarías seguía hablando, Zacarías no iba a dejar que el plan divino del cumplimiento de las profecías de Dios a través de los profetas y dicho por los profetas que iba a venir el Mesías y que Juan sería el precursor del Mesías, quien abriría el camino. Si Zacarías seguía abriendo su bocota, si Zacarías seguía quejándose, siendo incrédulo, dejándose llevar por la crisis, por la circunstancia, y aunque era sacerdote, no usaba un lenguaje correcto, iba a dañar el propósito de Dios. Entonces comprendí que mi boca puede dañar el plan de Dios. Mis palabras pueden retrasar el plan de Dios. Mi boca puede hacer que el plan de Dios sea abortado, que el propósito de Dios sea estancado. Alguien tiene que alabar a Dios. Alguien tiene que reconocer que Dios te está hablando en esta madrugada. Y Dios le dice, por cuanto no creísteis, quedarás mudo. La palabra mudo, para la palabra mudo en el griego significa siopon. También significa áfonos y significa álalos. Siopon, áfonos y álalos. La palabra áfonos significa alguien que carece de voz, ya sea por naturaleza o por elección. La palabra álalos significa alguien que no puede hablar o no expresa ideas. Fíjese, no expresa ideas. Dios le dice, hay otra traducción del griego que para la palabra mudo significa pisteu. Y la palabra pisteu es la que más me impresiona. Porque la palabra pisteo para mudo en el griego significa confiar, tener fe, aguardar. Oiga. Entonces Dios le dice a través del ángel a Zacarías, por cuanto no creíste. No, tú no te entiendes la revelación. Cuando tú lees la palabra, le dice, por cuanto no creíste. La palabra creíste en la traducción griega significa pisteu y la palabra siopon es mudo. Entonces él le dice, por cuanto no pisteu, o sea, por cuanto no confiaste, por cuanto no guardaste, por cuanto no tuviste fe en esta palabra, te quitaré el siopon, te quitaré el áfonos, te quitaré las ideas, te quitaré la voz, te quitaré la palabra, te quitaré todo lo que hará que impida el cumplimiento de mi palabra en tu vida. Por cuanto no confiaste, por cuanto no tuviste fe, yo te hago mudo, yo te hago sin voz, yo te hago sin palabra. ¿Está fuerte? ¿Está hablando Dios o no está hablando Dios? Pero la Biblia no solamente me habla de este caso, sino que en el libro de Lucas capítulo 6, 45, el mismo Señor Jesucristo confirma la consecuencia de la palabra, de la boca. Por eso que hay que domesticar la boca. Dice, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno. Y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo. Porque
de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Qué había en el corazón? ¿Qué hay en tu corazón? ¿Qué había en el corazón de Zacarías? Había desesperanza, incredulidad. No estaba de buen humor para recibir chistes, pensando que era un chiste lo que el ángel Gabriel le dijo. Por eso que el ángel serio le dice: yo soy Gabriel y estoy delante de Dios, yo no te estoy mamando gallo. Y hay gente que Dios le ha dado palabra, hay cosas que Dios te ha dado palabra y tú le has mamado gallo a Dios. Ay, que a mí. Porque de lo que habla la boca es la abundancia del corazón. ¿De qué te estás llenando? De las circunstancias. Recuerde que el alma es receptora de lo que ve, de lo que escucha, de lo que oye. ¿De qué te estás llenando? ¿De qué te estás alimentando? ¿Qué es lo que estás expresando? Que puede estar frenando el propósito de Dios en tu vida. Zacarías le dijo: pero yo soy viejo. Yo soy viejo como Abraham y Sara. Yo soy viejo como Gedeón. Yo soy pobre, el más pequeño de mi casa. Porque siempre hay una realidad. Siempre hay una crisis, siempre hay una circunstancia. Dios no te va a quitar la crisis. Dios no te va a quitar la circunstancia. Dios va a hacer que a través del poder de la potencia de su palabra tú puedas vencer la crisis y la circunstancia. Porque Dios es el Dios de lo imposible. Y a través de la crisis, de la circunstancia, de la realidad, si tú crees, te va a enseñar y te va a fortalecer en la fe. Porque sin retos, sin pruebas, no hay gloria. No hay avance. Oh, ¿qué lenguaje estás usando? Ay, hermana Geraldine, ¿será que usted me puede regalar una harina o una arepa? Y usted viene y tiene una harina. No, hermana, si yo ni tengo. ¿Qué lenguaje estás usando? No, pero es que ¿qué lenguaje estás usando? Porque el lenguaje del ángel Gabriel era un lenguaje del trono. Por eso que él le dijo: en mi boca no hay palabras de maldición. Yo he venido a darte buenas nuevas. Y todos hemos caído en esto. Todos hemos cometido este error. Pero Dios hoy quiere que seamos domesticados en la lengua y nos agarren esa lengua y la sacudan. Porque lo que sale por aquí está aquí. Y el alma es experta para quejarse con Dios cuando algo no está saliendo acorde o le cuesta creer en lo que Dios dice. Y cuando tú no crees, las palabras de Dios te pesan. Su corazón no creyó. Y si él continuaba con voz, él iba a ser piedra al cumplimiento de la palabra de Dios. Diga conmigo: yo soy piedra a la palabra de Dios cuando me cuesta creer. Caso similar a la mujer de Abraham, que tampoco creyó, sino que se rió, se echó a reír. Génesis 18, 2 y 14. ¿Qué pasa con esto? ¿Qué está pasando con Dios? ¿Qué pasa por la mente del Señor? Que se atreve a darme esta palabra en este momento. Que se atreve a decirme a mí esta palabra en este momento. ¿Qué le pasa a Dios? ¿Cómo se le ocurre? Mi hermano, mire, yo le voy a decir una cosa. A mí han venido personas pidiéndome ayuda financiera, de oración, de todo, cuando yo no tengo ni un centavo en mi bolsillo. Y mi esposa me dice: Náguara, a ti te persigue la gente así, con necesidad. ¿Y qué hago? En estos días
una hermana estaba pasando un proceso ahí y un pastor la recomendó a mí y el pastor casi ni me conoce. Le dio mi número. Ella me llamó, necesitaba ayuda y yo no tenía ni $1 en mi bolsillo. Yo me molesté porque yo dije, oye, conocen más gente porque tienen años en Ecuador, están en Estados Unidos, conocen más gente. Oye, ayúdala, conéctala con otros pastores. Pero después el Señor trató conmigo y si es que Dios te está probando. Ay, pero siempre me prueba, digo yo. Yo le dije al Señor, no tengo ni un centavo, Padre. Oh, no puede ser. Se me va a apagar el teléfono. ¿En qué momento no me di cuenta? Se me va a apagar. Una malicia, estaba cargado y ¡pum! Ok. Y yo le digo al Señor, Señor, yo no tengo dinero, yo no tengo nada. Tú eres mi proveedor, tú eres mi sustentador, tú conoces mi realidad. Hágase tu voluntad y conforme a tu palabra sea. Ahí está fulana, porque yo soy el tipo de persona que yo tengo en mi mente a las personas a las cuales Dios me puede sentir de ayudar y cuando yo tenga, yo lo hago. Y más que eso para otros proyectos. Mi hermano, al día siguiente Dios me envió una bendición. Yo dice, gracias Jesús. Gracias Espíritu Santo. Gracias Espíritu Santo. Pero toca ser paciente. Pero a Zacarías no le pasó lo mismo. Y a veces no tomamos la misma actitud. Sino que con nuestros labios frenamos el plan de Dios. Estamos aquí en la iglesia. Entonces, ¿qué pasa con todo esto? ¿Qué es lo que está pasando con Dios? ¿Qué es lo que está pasando con el Señor? ¿Qué es lo que está sucediendo? Ay, bueno, pues. Mentira. No me agarra el cargador. Qué malicia, vale. ¿Qué es lo que está pasando con el Señor? Eso es lo que nos preguntamos. ¿Cómo tú me vas a dar esa palabra a estas alturas de mi vida? Si estoy en mi peor momento, mi esposa es estéril, soy viejo, pero tenía un problema y era la incredulidad. Tenía un problema, era su corazón. Y a veces estamos en la iglesia y le servimos al Señor, pero nuestra alma está dañada, está plagada, está llena de malas costumbres.
Ahora, ¿qué es lo que pasa con Dios? ¿Por qué Él habla de esta manera? Es que Dios no se fundamenta en el razonamiento. Dios no se fundamenta en el razonamiento. Dios no razona. Dios es un padre de fe. Ahora, necesito aprender que con el corazón se cree y con la boca se crea. Esto es actitud de fe. Con el corazón se cree y con la boca se crea. Yo creo en mi corazón y lo que creo en mi corazón lo manifiesto con mis palabras. Eso es el poder y esto es una ley espiritual. El poder creativo de las palabras de Dios a través de la fe. Hagamos esto, sea lo otro. Y se hizo. No como algo mágico, sino por el poder de la potencia de esa palabra que venía acompañado con fe. Zacarías no comprendió esto. ¿Qué hace Satanás? Satanás crea circunstancias para cautivar la voluntad del hombre, para que éste no pueda creer en la voluntad de Dios. O sea, Dios te dice y te da una palabra y te da una promesa. Y Dios te dice, yo te voy a usar. Y tú vas a ir a España y vas a llevar mi palabra. Y pasan 3 años y nunca vas a España y no predicas su palabra, te cuesta. Y esa palabra está dando vueltas. ¿Y qué hace Satanás? Satanás crea circunstancias. Pone gente que te persiga, pone distracciones, necesidades, crisis, para que el cumplimiento de esa palabra no suceda. Y tú uses tu boca y le des la legalidad con tus palabras a proferir palabra de maldición para que esa palabra no se cumpla. Esto fue lo que pasó con Zacarías. Dios estaba dándole una palabra por encima de la circunstancia. Y por cuanto no creyó, sino que rehusó a con su palabra confrontar el plan de Dios, Dios lo enmudeció durante mucho tiempo hasta que Juan nació. Y dice la Biblia que se tuvo que acercar al pueblo con señas porque no podía hablar. Las palabras pueden hacer que el plan y la voluntad de Dios se aborte. Porque hay una legalidad en las palabras. Santiago capítulo 3, verso 5. Si alguien me lo puede leer, versos 5 y 6. Ya lo estoy buscando. Santiago, ya. Ya lo pasé. ¿Santiago qué? Capítulo 3, versos Tres. 5 y 6. Ok. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación y ella misma es inflamada por el infierno. Fíjese usted lo terrible que es. Ahora, la condición de la lengua no es este miembro. No, porque esto es un órgano, parte del cuerpo. Sí. La lengua, la cual se refiere al apóstol, simbólicamente, está en mi cuerpo, es la que trasciende del alma hacia afuera. Porque yo no puedo hablar nada si no está primero en mi corazón y en mi espíritu.
Y aunque es un miembro pequeño, la cual hace que emiten palabras, viene de adentro hacia afuera. Ahora, mis palabras pueden abortar los planes de Dios. Y enciende un mundo entero, es como un fuego. Es peligrosa, es venenosa. Pero esto no era así. Esto fue en consecuencia al pecado. Y en consecuencia al pecado, es que ahora el alma se expresa en palabras de forma contraria a la voluntad de Dios, porque la boca y las palabras que emanan de la profundidad del alma y del espíritu es para manifestar la gloria de Dios, las palabras del Espíritu Santo. Por eso que el apóstol Pablo en una de sus cartas exhorta que no puedes comer de la mesa de los demonios y de la mesa de Dios. Y con tu boca, el mismo Santiago dice, amar a Dios y maldecir a tus semejantes. Porque las palabras nos comprometen, nos enlazan, crean cárceles espirituales. Pero Zacarías estaba a punto de dañar el plan de Dios. Zacarías estaba a punto de hacer que el plan de Dios se perdiera, se dañara. Y Dios no iba a permitir que esto sucediera. Y es también lo que Dios va a hacer contigo. Él no va a permitir que tú frenes su propósito por tus palabras. Debemos liberarnos de la jactancia y el desenfreno de la boca. Trasciende del alma y cautiva la voluntad del hombre. Porque quien no recibe la voluntad de Dios, no camina en ella. Cuando Dios establece su voluntad y dice, yo quiero que sea azul, pero tu alma dice, no es azul, porque no hay pintura. No tengo plata para pintura. Pero la voluntad de Dios es que tú pintes la casa de pintura. Pero como tu realidad es otra, tú no recibes la voluntad de Dios. Y cuando tú y yo no aceptamos la voluntad de Dios, hay problemas. El alma se opone. Y entonces comienzas a manifestarlo con palabras. Dios quiere que nosotros recibamos su voluntad y juntamente con nuestra voluntad hagamos complementación. Y juntos en el poder de la potencia de la fe, hacer que lo imposible suceda. Y que lo que no se ve, se vea. Y esto yo lo comprendía. ¿Y sabe por qué Dios me daba esta palabra a mi vida? Porque había momentos en mi vida en la cual me veía confrontado con las mismas palabras que Dios un día me había hablado y que constantemente me hablaba. Te voy a usar en esto, te voy a llevar a esto, te voy a capacitar en esto. Y no veía la realidad y yo le decía, pero ¿cómo? No entiendo. Si yo no tengo esto, si yo no puedo. Si entonces Dios me habló en esta palabra y me advirtió. Tú como que quieres que te deje mudo. Mira lo que le pasó a Zacarías por no creer en mi palabra. Deja de ser incrédulo. Yo no te estoy pidiendo opinión. Yo necesito que aceptes mi voluntad. Seas profeta o no, pastora o no, evangelista o no, no te consideres nadie. Si Él lo dijo, Él lo hará. Pero cierra tu boca. Porque te creas cárceles espirituales al abrir la boca. ¿Qué va Dios? El profeta David me profetizó que venían finanzas, que se me iba a abrir el trabajo y yo publico y nadie que me llama para un caso. Creas cárceles con tu bocota.
te opones a lo que Dios ha dicho. Usa tu labio para alabar, para profetizar, para declarar, para anunciar, como dijo el ángel Gabriel, buenas nuevas. Cambia tu lenguaje. Entonces, si no recibimos la voluntad de Dios, nunca vamos a caminar en ella. Cuando no caminamos en la voluntad de Dios, no podemos dudar entonces que Satanás se proveerá circunstancias para cautivar y secuestrar la fe del hombre. Satanás secuestra la fe del hombre. ¿Sabía usted que Satanás secuestra tu fe? Hay gente que Dios tiene que darle fe. Hay gente que hay que orarle a Dios para que les dé fe porque no creen. Porque tienen cautiva su mente. Porque viven en la vanidad de su mente. Fíjese, hasta un sacerdote del altar de Dios estaba incrédulo. Cuando tú aceptas la voluntad de Dios, cuando tú recibes la voluntad de Dios, es ahí donde viene la prueba. Es ahí donde Satanás se va a crear circunstancia para que violes la voluntad de tu Padre que está en los cielos. Escuche esto. El hombre tiene que ser receptivo a la voluntad de Dios. Eso incluye un negocio. Y Dios hará lo posible para que se cumpla. Pero el hombre puede también desviar el propósito. Cuando Él te revela su voluntad en tu vida, Él está negociando contigo. Porque ambos están beneficiando. Cuando Dios te revela su voluntad y lo que quiere hacer contigo y a dónde te quiere llevar, es porque Dios quiere negociar contigo. Porque Dios negocia con sus hijos y ambos se benefician. Estamos aquí en la iglesia. Pero cuando tú defraudas el negocio, cuando tú violas la ley del negocio, cuando tú violas el pacto, cuando tú violas la voluntad de Dios, te sales de los negocios de tu padre. Entonces es ahí donde quedas expuesto a Satanás, que te moche la cabeza. Entonces oramos para que nuestra voluntad sea libre. Oramos para que nuestra boca sea lavada. Oramos para que nuestra alma sea domesticada. Ajá, y una pregunta, por lo menos cuando una persona no lo dice con la boca, sino que lo piensa. Eso es O incredulidad. sea, la duda. ¿Ah? Eso es incredulidad. Es lo mismo, ¿verdad? Hay Así que no lo dudar. exprese con la boca. Porque la duda es pecado. Sí. Y tarde o temprano la vas a hablar. La vas a manifestar. La vas a decir. Quizás de una manera positiva o no comprometida. Entonces Dios quiere que cambiemos nuestro lenguaje. Con esto cierro. El hombre necesita aceptar la voluntad, creer y confiar, cuidando el poder que tienen sus palabras. Cuando Dios te da una palabra es donde más tienes que atesorarla, tienes que abrazarla, tienes que cuidarla, tienes que protegerla, tienes que cultivarla, tienes que creerla, tienes que desarrollarla y tú desarrollarte en ella. Porque cuando Dios da una palabra, cuando Dios promete, cuando Dios hace pactos, cuando Dios dice lo que quiere hacer contigo, está negociando contigo. Entonces no estafes a Dios. No estafemos a Dios. Muchos propósitos mueren en consecuencias de palabras contrarias a las promesas de Dios.
Hay gente que hoy en día se lamentan de no ser lo que Dios tenía para ellos que fueran y perdieron sus años por causa de la incredulidad, porque no creyeron y hoy se lamentan de no ser lo que pudieron haber sido. Y cuando quieren serlo es demasiado tarde, porque ya el tiempo se acabó. Porque todos sus años se quejaron, murmuraron, criticaron, se lamentaron y se apartaron e hicieron quedar mal a Dios. Se oponían a la voluntad de Dios. O sea, Dios nos está llamando a liberar nuestras palabras y a comenzar a usar un lenguaje profético de liberación. Y yo oro en el nombre de Jesús para que tú seas libre en tu voluntad y para que creas en las palabras de Dios y que lo que Dios dijo, eso hará en el nombre de Jesús. Oro por el poder de la palabra para que tú crezcas conforme a lo que Él ha dicho. Y aprendemos a través de Zacarías que así seamos ministros, podemos caer en esta condición. El ángel se lo dijo: por cuanto no creíste, quedarás mudo hasta que se cumpla la palabra. Hay que callar, hay que esperar, hay que seguir orando, seguir orando, seguir orando, seguir orando. Hay cosas que se ven lejos, pero hay que creerlo y se cumplirán. Así que vamos a orar. Yo quiero orar por su vida. Quiero orar por usted. Porque si Dios le está confirmando esta palabra y nos está confirmando esta palabra, es porque en algo nos está tratando el Señor. Yo pienso Algo. que nosotros pensamos que es con la cuestión del ministerio.